Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Bienvenidos a nuestro programa Transformar mi presente, con ustedes Liliana Monroy. Hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es Alberto Giaconi y su nombre de autor Alberto de Claraval. Vamos a hablar un poquito con Alberto. Él es un joven laico, escritor, seguidor y promotor de la fe católica. Entonces vamos a conocer su historia, vamos a conocer cómo él se interesa tanto en esta promoción de la fe y cómo es este camino. Entonces, bienvenido, Alberto, a nuestro programa. Qué rico tenerte aquí. Gracias por decirle sí como el sí de María. Decirnos sí como el sí de María. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que, en verdad, estoy muy emocionado de poder estar acá hoy. Gracias, Alberto, muy bien. Pues Alberto, mira, ya previamente ya estábamos hablando un poquito sobre este despertar y este llamado, pero cuéntanos aquí en este momento a nuestros oyentes queridos, ¿quién es Alberto? ¿Quién es Alberto Giaconi? ¿Cuáles son esos inicios y esas bases y esas raíces de la fe? ¿En qué ambiente creciste? Y bueno, ¿cómo empezó a organizarse y a fluir ese llamado en ti del Señor? Bueno, yo soy de Chile. Chile es un país prácticamente secular. Por ejemplo, en Cuaresma estamos más preocupados de aquí, cuando viene el conejito a dejarnos huevitos de chocolate, más que vivir todo lo que es Cuaresma en sí, dejar algo en Cuaresma y acompañar a Jesús en ese desierto. En Navidad lo mismo, se escucha muy poco de Jesús, más de a lo que llamamos el viejito pascuero, que es Santa Claus. Entonces, la fe católica está presente, pero más como adorno, no como muchas partes, la verdad. Sí, tampoco es como que Chile sea la culpa, sino como nos ha sabido transmitir bien y sobre todo yo también estuve en un colegio francés, que también era un colegio laico, y había la clase de religión como un electivo, y la profe de religión hizo lo mejor que ella pudo. O sea, realmente nos inculcó el servicio a la sociedad, pero poco nos habló de Jesús y sobre todo de lo que es ser un hijo amado de Dios. Cosas que a la larga más grande aprendí y fueron cosas que cambiaron mi vida. Yo en ese ambiente se puso de moda cuando yo tenía 13 o 14 años todo lo que es la nueva era. Cursos de flores de Bach, y después había que ir a un curso de Reiki y cosas así. Y mi mamá empezó en eso, entonces nosotros las terapias y cosas que teníamos eran de nueva era. Y cuando uno se pone a pensar, la nueva era es la religión del yo. O sea, yo puedo hacer todo, yo soy suficiente, yo no necesito a nadie, solo a mí, yo tengo energía, yo tengo fuerza, yo tengo yo. Sí. Yo la llamo la religión del yo. Interesante. Y en eso crecí. Uh-huh. Emigré a Toronto con 19 años. Llegué a un barrio portugués con una iglesia que estaba a 2 cuadras de mi casa, en el cual había una misa a las 12 de la tarde en español. Entonces yo decía, ¿cómo no ir a misa estando tan cerca? Como ya sería como demasiado como perezoso el no ir. Pero así, no porque me naciera, sino como escuchar mi idioma. Quizás ahí encuentre amigos. Pero lo añadí a mi rutina, como ir de vez en cuando los domingos,
A veces no iba, a veces me iba antes, a veces comulgaba, a veces llegaba solamente a la comunión. Como que para mí la comunión no era el cuerpo de Cristo, sino era algo más de la misa. Sí, Y así fui como en ese catolicismo más tibio, más por, por tradición, podríamos decir, como rutinario. O como sea, no, rutina. claro. Alberto, ¿tú creciste con padres católicos? Católico, sí. ¿Recibiste tus sacramentos, el Todos bautismo, los años, sí. todo? Todo. Ok, ok, Pero, por fue, ejemplo, mi confirmación, sí. yo me confirmé quedándome callado en el credo, en la Iglesia Católica. O sea, para mí no, Mm, era muy rara mi relación porque no la entendía bien. Como que para mí la institución era la que me alejaba de la iglesia, siendo que hoy en día es la que me acerca más a la iglesia, por así decirlo. sí, Era como el cómo me mostraron el rostro de Jesús, por así decirlo. sí. Alberto, interesante. ¿Cómo pasas tú de esa como, como de ese ambiente de la era, de la nueva era y de todo ese ambiente de distracción a escoger esa fe católica? ¿Qué te lleva a escoger la fe católica, a activar la fe católica? ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahí con Alberto? Esa parte me interesa mucho. ¿En qué momento surge ese, como ese despertar? Surge post pandemia. Yo en pandemia me gradué del college en diciembre del 2019 y me Sí, fui a Chile por vacaciones de invierno canadiense, verano chileno, sí. y me cierran la frontera un día antes de mi viaje. Y me quedo en Chile atrapado por 2 años, en el cual esos 2 años yo me fui a trabajar al campo. Sí, Y ahí me alejé de toda la nueva era porque tenía que trabajar. sí, Como que correcto. me despertaba muy temprano Sí, y llegaba rendido, entonces lo único que tenía era pensar en trabajar. sí, Entonces ahí como que me fui desligando de esto de la nueva era, y cuando yo vuelvo a Canadá por sí. segunda vez, ahí yo estaba con tiempo perdido según mi plan que me había hecho, y Ujú, empecé a postular a todo tipo de trabajo hasta que llegó uno que era una estafa. Era una que básicamente mm, eh, te usan como Money Mule, ujú. no me acuerdo la traducción en español, pero como que te dicen que eres un cargo en específico como administrador de algo, y básicamente te mandan dinero como para pagar bills, supuestamente como cuentas, Sí. y te hacen ir una máquina de bitcoins y poner esa cuenta ahí, ese dinero ahí. Como no era dinero mío, yo lo hice, y después igual sentí que esto era muy raro, fui a la Sí, policía, me dijeron cierra tu cuenta, qué sé. sí, Y yo llego al banco y le digo, lo que más me da rabia es que finalmente había encontrado trabajo y ya no lo tengo. sí. Y esa persona que yo llamo que el primer ángel que me mandó Dios, me dijo, donde yo trabajaba necesitan a alguien que habla español, ¿te interesa? Y dije, sí. Y ese lugar es la intersección Jenny Wilson, un banco ahí, y es muy popular. O sea, hay mucha gente de todo tipo, gente que a veces hay balacera, Ay, es un lugar bien duro para trabajar en un banco sobre todo, ay, y es muy Dios. latino, Mm, hay mucha gente que habla español, mm. y pasaba que yo quería renunciar todos los días. Yo Ay, iba y quería Dios. renunciar, y siempre llegaba alguien de Chile y me decía, oye, necesito ayuda, o llegaba un viejito que ya se le olvidaba que estaba hablando inglés o español y hablaba español, entonces había siempre alguien que solo yo podía atender. Ay, qué bueno. Mm, Entonces fue como, mm, ahí fue como, Dios me está hablando, o sea, y no me está hablando, me está gritando como, te quiero ahí.
Correcto. Y como empecé a sentir esa conexión con Dios, me volví a acercar a la iglesia y ese día no me fui antes, no llegué tarde, llegué a tiempo, llegué antes incluso, llegué y se presentó una mujer que se llama Mónica en la iglesia de San Antonio Sí. diciendo que iba a haber un grupo de jóvenes adultos de Lección Divina. Yo ni sabía Sí. qué era eso. Dije, veamos qué tal. El primer día dije, estos son unos fanáticos, están todos locos, yo acá no sirvo, pero todos los miércoles a las 7:30 yo estaba ahí. Mm, Algo había ahí que me sentía como en casa. ok, interesante. Y eso fue lo que me empezó a como a acercar más a Cristo y a entender cosas que antes no entendía. Entonces, ese fue como mi primer gran encuentro. No fue, no fue Cristo, fue su gente, por así decirlo. Así Fue, es. Vamos a mandarle un saludo muy especial a Mónica sí, De Mar Adentro, porque gracias a Mónica hoy estamos con Alberto desde Chile, ¿no? Nos estás acompañando desde Chile y pues nos trajo contigo porque bueno, hay muchas cosas que contar desde tu experiencia de fe, pero no solamente eso, sino también llega a nosotros un libro muy interesante que acá lo tenemos, que se llama El lobo y el verdadero amor del Padre, de Alberto de Claraval. Entonces acá Mónica nos dijo, por favor, léanse este libro, es interesantísimo y conozcan la vida y la biografía de Alberto Giaconi. Entonces, este es el libro que tú escribiste, que acá tenemos. Yo ya le di unos pincelazos maravillosos a este libro, que hay partes donde tú dices, la idea no es que lo absorban ya, y yo ya lo estaba absorbiendo, y dije, no, con calma, sino que lo vayan como estudiando. Y me parece algo interesante del libro que tú invitas a que no solamente sea un libro de paso, sino que también sea un libro de estudio en grupo, que pueda ser de apoyo para grupos y que donde se pueda reflexionar. Entonces, pues de este libro, Alberto, ya que estamos tocando este tema tan maravilloso, cuéntanos cómo surge este libro, por qué llega esta iniciativa de escribir este libro, Alberto. ¿Este es tu primer libro o ya tienes otros? mi primer libro, sí, en su tiempo tuve un blog de escritura, pero Sí, escribía también de mi vida y qué sé yo, pero cosas seculares, políticas, mis recetas de cocina, sí, pero nunca sobre Dios. sí. Siempre me ha gustado el tema de la escritura, como que siento que cuando yo escribo algo que pienso, como que lo puedo ver desde afuera y a veces lo internalizo mucho mejor. Sí, Generalmente pienso más rápido de lo que hablo, entonces a veces me trabo, mientras que escribiendo me hace enfocarme en el ahora. sí, Y este libro empezó como lo que puedes ver es una confesión. total. Una confesión, una biografía muy interesante. Y Sí, empezó así. Yo cuando, que en el libro igual lo cuento, en algún momento yo me tuve que volver a Chile. sí, Y como tenía miedo de volver a caer en todo lo de la nueva era, porque está en todos lados, yo dije, no, por lo menos voy a hacer lo posible para dejarle cero espacio al enemigo para que se meta por ahí. Así que hablé con un sacerdote que es de los franciscanos de María y le dije, ok, mira, quiero hacer sí, confesión de vida. O sea, yo nunca he hecho una confesión de vida, quiero así confesarlo todo. Y sí, me hizo escribir todo, o sea, me hizo escribir y yo dije, igual hay cosas que le puedo agregar de mi vida y como ya tengo el libro hecho y como a mí me han servido escuchar y ver testimonios de otras personas, puede ser que el mío también. así es, ¿Okay? Entonces, como que ahí surgió la idea y surgió como algo ahí en mi cabeza, como que estaba ahí, había un borrador, eh, los personajes se llamaban distintos, sí, yo no quería muy bien como
darle como realidad a eso, así que mi nombre no era Alberto. Muchos de los personajes que salen en el libro tienen segundo nombre, entonces puse el segundo nombre. Sí. Y que después ya, cuando elegí mi seudónimo, ya dije, ya pongámosle como las cosas como son nomás y que sea lo que Dios quiera, literalmente. Eh, Ujú. y así fue. Acá cuando llegué a Chile, como tenía que volver a crear otra vida, por así decirlo, porque sin trabajo, sin muchos, mm, sin mi rutina que había hecho tan meticulosamente en Toronto, misa casi diaria, Mm. un trabajo estable, trabajando desde la casa, a llegar a nada, como que fue duro. Empecé a ir a misa diaria acá, empecé a ver los diferentes tipos de misa, empecé a conocer el catolicismo acá en mi ciudad. Y, y como estaba con mucho tiempo de reflexión y oración, cada vez miraba más el libro. Y era como, bueno, ahora tengo tiempo, si no es ahora, ¿cuándo? Así que Interesante. ahí empezó. Pero ese libro que tienes en tu mano pasó por muchas ediciones. Antes era como el doble de largo, tenía como 5 finales, pero ahí Alberto, ¿y está. cuánto tiempo te tardaste ya en dejarlo listo? Para hacer un Aproximadamente. libro igual fue rápido, Sí, creo yo. Fueron 5 o 6 meses. ok, estuvo bien, estuvo bien. ¿Y de dónde sale este nombre autor, Alberto de Claraval? Porque tu nombre, em, pues de origen es Alberto Giaconi. Entonces cuéntanos de Claraval, ¿por qué, Alberto? Eh, mi, es- Mi nombre de autor es de dos santos. El Muy primer bien. santo es Alberto Hurtado, que es un santo Mm, chileno, sí. que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi hermana tuvo un accidente y se quedó sin un riñón. Oh, Entonces mi mamá me encomendó a San Alberto Hurtado, que si mi hermana salía bien en todo, me iba a poner Alberto. Entonces ya había un santo rondando en mi vida antes de que yo existiera, antes que yo naciera, perdón. Y de Claraval es por San Bernardo de Claraval, que es el doctor Mielifluo, el conversor de familias, el que decía que tenía una dulce crudeza bernardina, que era un monje que convirtió a todo su pueblo y lo llevó a vivir una vida monástica. qué Santo que lindo. yo descubrí al buscar de qué hablar en un podcast que tengo con un amigo. Sí, Entonces, una de las secciones es la vida de un santo. sí, Y uno pone como lista de santos más famosos, o me acuerdo de cierto nombre de ciudades, y hay un San Bernardo acá en Chile, sí. y básicamente este santo, o la gracia de este santo, son dos. Una es que decía verdades muy duras de forma dulce. No sé qué le dijo a todo su pueblo de vivir una vida monástica, pero tiene que haber tenido un poder de convencimiento eh, Y una increíble. gracia especial. Sí. Exactamente. Y lo otro es un conversor de familias. O sea, yo venía a Chile con una misión un tanto egoísta, si me permiten decir, Sí, porque yo venía como con todo lo que aprendí, con toda la verdad, yo venía así con todo el, vamos que se puede, lo voy a convertir a todos. sí. Pero me di cuenta ya llegando acá que ese no es mi trabajo. O sea, yo realmente creo que nosotros no evangelizamos, sino le podemos hacer el trabajo más fácil o más difícil a Cristo, y Él el que guía el camino para la evangelización. Entonces necesitaba de esa miel, de esas palabras dulces al hablar de Cristo, porque yo llegué hablando así como, eh, ¿cómo no ven el amor que tiene Cristo por ustedes? Así como bien, que no es la forma. La forma es más como, mira, yo descubrí el amor de Cristo Ujú. y gracias a ese amor yo te puedo amar a ti. Qué bonito. Entonces,
ha sido una transformación, Alberto, Sí, ¿no? Una transformación porque es interesante cómo desde tu corazón igualmente había como esa intención de ayudar y a veces lo hacemos bajo nuestros propósitos y parámetros, pero cuando dejamos obrar a Dios, Él ya lo hace bajo unos parámetros que nos transforman a nosotros y nosotros eh, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, lo vamos transmitiendo también. Y eso de verdad es muy valioso. Tanto que hoy tienes un programa también muy interesante con un amigo tuyo que se llama Hablando de Fe pero sin datos. Y ahí tienen varios episodios interesantes, entre ellos hay uno que me llama la atención que dice vivir la fe, cómo vivir la fe en el mundo moderno, ese comparativo. Ahí hablan de cómo, bueno, de todo lo que estamos hoy hablando, de esta fe, cómo se enfrenta a tantos obstáculos también. El tesoro escondido, en qué creemos los católicos, interesantes todas esas preguntas que también nos podamos formular, los 4 pilares del catecismo. O sea, es muy educativo, pero también nos ayuda como a meditar, ¿no? Es un canal que está como dispuesto a dejarnos inquietudes también. Entonces, cuéntanos también de este programa, Alberto, cómo surge y bueno, ¿hace cuánto están con el programa en YouTube y en Spotify con Hablando de Fe pero sin datos? eso empezó en julio del año pasado, que fue cuando no me extendieron la visa, entonces como tenía un tiempo de arreglar todos los 10 años que viví en Canadá y ponerlo en 2 maletas e irme a Chile. Entonces empezó así como digital, como ahora nuestra entrevista, Sí. porque un amigo quería o le interesó el hacer eso, pero lo dijo como en chiste, lo dijo de broma, ya que yo estudié un curso de apologética, entonces había varios temas interesantes que él me hacía preguntas y yo tenía como la respuesta. No a Sí. todo, obviamente, pero ciertas luces de ciertos temas. Y como pasó eso de que me iba a quedar sin mucho que hacer durante el día, le dije, pues, hagámoslo porque este es el momento. Y dicho y hecho, en el primer capítulo creo que cometí como 5 o 6 herejías que, por los nervios. Ya en el segundo ya dije A, B y C que no son muy del todo correctos. Y así fue. Somos dos laicos que no tenemos ni títulos de teología. Entonces son dudas que nosotros tenemos, las investigamos y las compartimos. Si hay cosas que yo sé, por ejemplo, hay un capítulo del Rosario y hablamos de qué hizo el Rosario en mi vida, que fue un antes y un Más después personal, sí. más personal. Y Correcto. otras, como el tema hay uno de los sacramentos, entonces eso sí, tuvimos que meternos al catecismo y ahí investigar un poquito más. Pero es bien entretenido, hacemos lección divina en algunos Aprenden capítulos. ustedes porque investigan y también Sí, lo dan a conocer, que es maravilloso. O sea, hay muchos temas de nuestra fe católica que de verdad necesitamos aprender, necesitamos indagar, precisamente para no caer en todas estas distracciones de otras espiritualidades y de otras creencias, que finalmente yo pienso que tú tenías que pasar por eso, Alberto, para finalmente comparar y darte cuenta el valor de la fe católica, el valor de ese llamado, de ese mensaje de Cristo que es permanente, que no abandona, que no es temporal, que está ahí así siempre. es. Entonces, pues yo creo que este recorrido es apenas un inicio para ti, Alberto. Eres una persona muy joven, tienes ese espíritu
de trascender, de enseñar, de investigar y bueno, ya estás dando tus primeros pasos, ya tienes este libro maravilloso que ojalá muchos de los oyentes y de las personas que nos escuchan puedan leerlo. Se llama El lobo y el verdadero amor del Padre, Alberto de Claraval, para que lo tengan. Lo pueden conseguir obviamente en las tiendas virtuales y pues para que también escuchen los programas que Alberto también tiene. Entonces, pues Alberto, gracias por compartirnos tu experiencia, por darnos este espacio que ojalá podamos tener también otros contigo. Y bueno, bienvenidísimos siempre a Radio María Canadá, no solamente aquí Radio María Canadá, sino también Radio María en Chile. También Radio María está en más de 80 países, entonces también es un espacio maravilloso donde muchos voluntarios se pueden unir y muchas personas donde quieren servir pueden hacerlo. Entonces, pues gracias. Vamos a darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que aquí en Radio María nos colaboran y pues esperamos verlos en nuestro próximo episodio. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y acompañarnos y nutrirnos con tu experiencia. No, muchas gracias a ustedes. Realmente cuando quieran, yo feliz de volver. Gracias, Alberto. Entonces, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en la página de Radio María, www.radiomaria.ca, en nuestro canal de YouTube y bueno, ahí estamos esperándolos para que siempre nos acompañen. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Usted escuchó Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.